Los políticos nos han llevado a una situación bastante tensa. Tenemos, sobre todo en política y en la sociedad, problemas gravísimos. Esto es un despelote total y absoluto a todos los niveles. Esto parece que va a terminar muy mal. Tampoco es que sea difícil, lo que pasa es que tendrán que poner solución. Esperaba yo como un poco un país más seguro. España está en tiempos muy difíciles y nosotros que venimos de Cataluña, más. España, tiempos difíciles. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros en España, tiempos difíciles. Son las 9 de la noche, miércoles 15 de abril. El gobierno de Pedro Sánchez sigue mintiendo a los españoles, miente descaradamente en el número de fallecidos. Son muchos más de la cifra que está dando actualmente, 18.500. Miente también en el número de médicos contagiados. España es el país con mayor número de sanitarios contagiados. España es el país del mundo con mayor tasa de defunciones y esta realidad no la quiere ver el gobierno, lo único que ve son la realidad que ofrecen algunas televisiones, algunos medios de comunicación, eso sí, bien subvencionados por el gobierno, y otras realidades que se inventan, como por ejemplo la que hemos conocido hoy, la encuesta del CIS de Tezanos, que otorga al Partido Socialista, con la que está cayendo, son miles de muertos, pues le otorga al Partido Socialista 3 puntos más en intención de voto. Bien, bueno, pues con esta situación, hoy en el Congreso, los dos principales partidos de la oposición, el Partido Popular y Vox, le han dado con la puerta en las narices a un gobierno que la única garantía que ofrece de pacto es la garantía de un presidente que es una auténtica máquina de mentir. Vamos a escuchar, antes de presentar a nuestros invitados, al líder de la oposición, Pablo Casado. Siempre olvida en su aló presidente semanal sobre el coronavirus. España ya es el país del mundo con más fallecidos por habitante, 18.000. Y somos el país con más sanitarios contagiados del mundo, por culpa de una nefasta política de compra de material sanitario. Somos también, según el FMI, la economía del euro que peor va a capear la crisis económica. Desde hoy hay ya 3,5 millones de trabajadores sujetos a ERTE que espera su prestación sin que llegue, y hay 47 millones de españoles que hoy cumplen un mes de confinamiento sin más esperanza por su parte que otros 15 días de encierro, porque es incapaz de hacer un plan de test masivos para normalizar la situación. Por una vez, sea humilde, póngase la corbata negra que usó para homenajear a las víctimas francesas del Bataclan y díganos cómo pretende gestionar esta crisis. Inútil, indigno, irresponsable, incompetente, indecente, desleal. Estos son los piropos que me dedicaron por apoyar el estado de alarma cuando sus socios le dejaron tirados. Y 4 son los minutos que nos ha dedicado en 24 días. Esto es la desescalada política, esto es el espíritu de pacto de corazón que nos ofrece. Esta es la lealtad y unidad que nos impone con una mano mientras con la otra suelta el Doberman clásico del Partido Socialista. Señor Sánchez, los acuerdos se basan en la confianza y de usted ya no se fía nadie. Ha engañado tanto a todo el mundo que ya ni sus compañeros le creen. Decía en su sermón semanal que es el máximo representante de los españoles, pero no es verdad. Usted no es el rey, por mucho que nos invoque a una ronda de consultas o que no defienda a don Felipe de los insultos del vicepresidente Iglesias. La representación de la soberanía nacional está en el Parlamento. Por tanto, si usted quiere pactar algo, cosa que dudo, hagámoslo con luz y taquígrafos. Sobre la política social en la Comisión de Comunidades Autónomas. Sobre la emergencia sanitaria en la Conferencia de Presidentes. Sobre el Pacto de Toledo hay una comisión y una ponencia creada de la que se levantaron sus socios. Sobre el futuro de los jóvenes, la subcomisión del Pacto Educativo, de la que se levantó usted. Sobre el plan de emergencia económica, traiga decretos que hemos demostrado que cuando son sensatos los podremos apoyar. Pero no os venda su teatro de guiñoles en el que ni usted sabe ni el guión ni los personajes. Solo sabe que para cuando caiga el telón tenemos que ser todos responsables de sus errores. A usted solo le importa el poder y a nosotros solo nos importan los españoles. Esa es la verdadera distancia que tenemos entre usted y yo, la que nos separa. Muchas gracias. Bueno, pues esto es lo que estábamos viendo estos días en el Parlamento. Una de las personas que ha podido esta mañana ver al presidente del Gobierno es don José Ignacio Echaniz. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. José Ignacio Echaniz es portavoz adjunto del Partido Popular.
ha sido consejero de Sanidad en varias comunidades autónomas durante muchos años. Además es médico, de diferentes másters en economía de la salud. Mi primera pregunta, usted que ha podido ver, porque la mayoría de los españoles aquí estamos en casita sin poder removernos, ¿cómo ha visto así personalmente, por la manera del tono de voz, la manera de expresarse, los gestos a nuestro presidente de gobierno? Bueno, pues más que yo como miembro del Parlamento debería hacerlo casi un psicólogo, porque es difícil actuar frente a la crisis más profunda que ha tenido la sociedad española en los últimos 40 o 50 años, donde ya vamos por más de 18.000 muertos y donde pues se anuncian todavía días difíciles en este ámbito. Mantener una actitud tan soberbia y tan prepotente como la que ha adoptado el presidente esta mañana en la respuesta a sus preguntas y como han adoptado el resto de sus ministros. Creo que esto es un gobierno que no está en la realidad, que ha demostrado que ha sido incapaz de prevenir una crisis, de abordar una crisis, de gestionar una crisis y de contemplar las consecuencias futuras desde el punto de los ingresos fiscales, porque va a haber gente que no va a cotizar a la seguridad social, va a haber gente que no va a poder pagar impuestos directos ni indirectos y por tanto esos son los ingresos que luego dedicamos a los gastos sanitarios, educativos, a la dependencia y al resto de los gastos del Estado y por lo tanto un país sin ingresos como consecuencia de una crisis de esa naturaleza es un país que lo va a pasar mal. Y esto, digamos que tendría como consecuencia que el gobierno que ha estado detrás de la gestión de esa crisis pues debería ser humilde, pedir perdón y convocar a todos los españoles a través de ese perdón a un proyecto de reconstrucción sin insultar a los españoles, sin insultar a la oposición y sin adoptar esta situación es pues intentar poner las bases de lo que puede ser un acuerdo, pero dar patadas al que quieres que pacte contigo pues suele no ser la mejor forma de conseguir los acuerdos, ¿no? Ahora que menciona lo de pedir disculpas, pedir perdón, el presidente del gobierno se esfuerza en extender la idea de que bueno, esto nos ha pillado de imprevisto, que nadie lo sabía y pone de ejemplo a Francia. Precisamente vamos a poner nosotros también de ejemplo a Francia, unas declaraciones del presidente de la República, de Macron, en comparación con lo que dice nuestro presidente. Si nos encuentra esas declaraciones. Seguro que hay cosas que con los conocimientos de hoy habríamos hecho distinto ayer, pero ayer actuábamos con los conocimientos de ayer, no con los conocimientos de hoy. Le moment, soyons honnêtes, a révélé des failles, des insuffisances. España ha venido siguiendo las recomendaciones de los expertos sanitarios internacionales, de la ciencia, de los que saben. Mais comme vous. De las medidas audaces, los enfoques innovadores y las decisiones valientes del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Nous en tirerons toutes les conséquences. Ser el único país del mundo cuya oposición ofrece como única alternativa la polémica no estar a la altura de la mayor emergencia sanitaria de toda la historia de nuestra democracia. Bueno, pues ya lo ven, un presidente del gobierno, nadie, absolutamente nadie de su gobierno ha pedido disculpas, ni el menor atisbo de autocrítica. Señor Echaniz, si quiere, nos vamos al principio porque el gobierno está diciendo que ellos no sabían nada, que les hicieron caso a los expertos, pero ustedes, también Ciudadanos, presentó una pregunta, ustedes ya advirtieron hace ya tiempo. Efectivamente, yo tuve la oportunidad de tener una reunión de carácter internacional. Yo formo parte de un grupo asesor en la Organización Mundial de la Salud, el Advisory Group on Health de la Unión Interparlamentaria, y ya en el mes de enero algunos compañeros asiáticos ya pusieron la voz de alarma en la segunda y tercera semana de enero respecto a lo que estaba pasando en China y de la posibilidad de que las cifras que se estuvieran dando a nivel público no fuesen reales y por tanto que llamaban la atención a vigilar y a monitorizar esa situación de una forma muy particular. Yo llegué a Madrid esa semana y lo primero que hice fue pedir
pedirle al gobierno que se pusiera a trabajar y que nos enviase el protocolo de abordaje de la prevención de esta crisis que se había iniciado en China, pero que todo apuntaba a que podía haber casos fuera del territorio chino, incluida Europa, ¿no? Eso fue el 22 de enero, la registramos el 23 de enero y unos días después fue planificada, pero tengo que decirle que hoy, 3 meses después, no ha sido respondida por el gobierno. Es curioso que la labor de control de la oposición en esta crisis ha sido una de las cosas más laminadas y peor tratadas en un país democrático como este, donde el control, el balance entre la oposición y el gobierno, entre el gobierno y las comunidades autónomas, entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos, entre la justicia y el ejecutivo y el legislativo, que es lo que balancea, lo que crea al final una democracia moderna y avanzada, pues no está funcionando porque hay un gobierno que claramente ha querido asumir todo el mando, el jurídico, el de la justicia, el legislativo y a través de los reales decretos y el ejecutivo, sin dejar margen ni siquiera a la oposición para hacer esa labor de control. Tengo que decir que 3 meses después no tengo respuesta a esa petición al gobierno y que, por lo tanto, en 3 meses bien ha habido tiempo para prevenir unas circunstancias como las que se ha visto. Sobre todo cuando en España vivimos muy a principios del mes de febrero, la anulación del Mobile de Barcelona, que es un congreso que no se produjo porque algunas compañías asiáticas ya vieron el peligro de mandar a sus representantes, a sus trabajadores, a sus ciudadanos a Barcelona en aquel momento. Yo le puedo garantizar que si el Mobile de Barcelona, que fue suspendido el 12 de febrero, se hubiera celebrado en Barcelona, con lo que eso significa de utilización de espacios conjuntos como el metro, de restaurantes y de hoteles, de miles y miles y miles de ciudadanos ligados a las tecnologías de todo el mundo, pero de una parte muy importante de Corea y de China, el problema en Barcelona hubiera sido triplicado al de Madrid. Y por lo tanto tuvimos la suerte de que desde el ámbito internacional nos desconvocaron ese congreso. Pero también quiero recordar que el ministro catalán de Sanidad, el señor Illa, fue a Barcelona hasta en 3 ocasiones para solicitar que no se suspendiera ese congreso. Por lo tanto, lejos de poner orden en función de los mensajes que llegaban de la Organización Mundial de la Salud, de la propia Directora General de Salud Pública del Ministerio, que por eso la han apartado de esta crisis, porque desde el primer momento dijo lo que había que hacer y no la han dejado aparecer porque puso el dedo en la llaga desde el primer momento, pues las cosas hubieran sido bien distintas en nuestro país. Sí, otro de los grandes fiascos del gobierno ha sido a la hora de adquirir material. Se tomó la decisión de que el Ministerio tuviera las competencias para la compra y lo que hemos visto que han comprado una castaña, no han sabido encontrar en el mercado porque no sabían. Lo que sí hemos visto es que hoy hemos conocido que han confiscado material para los farmacéuticos, que han confiscado en empresas privadas, en Siemens. ¿Se veía venir que esto no iba a funcionar cuando el Ministerio de Sanidad se hizo cargo de las compras? Pues no, pero fue otra profunda irresponsabilidad, porque quien gobierna en Moncloa en este momento, aparte del propio presidente del gobierno, es su jefe de gabinete. Es un señor que se llama Iván Redondo, es un hombre que no ha gestionado en su vida nada, que no tiene capacidad ejecutiva, que no conoce la política ni la administración por dentro, que es un gurú electoral, que lo que pretende todos los días, porque es un experto en series televisivas políticas, intentar, blindar electoralmente en términos de votos al presidente del gobierno. Y como no tienen ni idea de lo que es gestionar una crisis, usted ha dicho antes que yo he sido consejero de Sanidad en varias comunidades autónomas. A mí me ha tocado lidiar con el ébola, me ha tocado lidiar con las vacas locas, me ha tocado lidiar con la rabia, y el antecesor a don Luis Calvo, pues fue una de las personas que más me ayudó en la crisis de la rabia en Toledo hace escasamente 5 años. Tuve algún apoyo de los veterinarios ejemplar. Pues tengo que decir que cuando uno a lo largo de su vida ha tenido como responsable sanitario que afrontar crisis de salud pública y sabe lo complicado que es eso y sabe lo difícil de tomar decisiones en esa materia, pues sabe que hay cosas que no se pueden hacer. Y que un gobierno que hizo transferencias sanitarias hace más de 20 años, pues no haya querido centralizar las compras cuando no tiene funcionarios experimentados en hacer compras, porque en este momento las compras las hacen los departamentos de compras de las comunidades autónomas, fue una enorme chapuza y una falta de criterio a la hora de hacer bien las cosas. Eso ha supuesto pues que se hayan incautado material que estaba dedicado a comunidades autónomas. Yo recuerdo la primera incautación que se hizo una noche
en Jaén era material que estaba dedicado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a mí me llamó al día siguiente el consejero diciendo, oye, teníamos esto preparado para la comunidad y se lo han llevado a Madrid en unos camiones de la Guardia Civil. Es decir, verdaderas atrocidades que se han hecho en materia de material dentro de España y fuera de España. Los fabricantes extranjeros, cuando veían que el gobierno de España paralizaba sus cargamentos en las fronteras, decidieron dejar de mandar material. Es decir, España no es que solo no haya tenido y no se haya sabido comprar, es que el que venía donado no se dejaba pasar en las fronteras y dejó de venir durante varias semanas como consecuencia de la pésima gestión de compras, de acopio y de gestión de las fronteras en esta materia. Por lo tanto, es decir, esa circunstancia, no haber contado con los materiales de protección en tiempo y forma, ha sido uno de los elementos claves de la situación que tenemos en este momento, de más afectados, de más sanitarios afectados, el primer país del mundo en médicos y enfermeras afectados y en el número de muertes. Por eso, todas estas consideraciones que se saben y que se sabrán mejor en el futuro son las que han condicionado el escenario que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Sí, mencionaba el caso de esa empresa de Jaén que le incautaron las mascarillas, que por cierto, que la empresa dijo, se lo entregó al gobierno con todas las garantías, pero luego encima en las televisiones, en La Sexta concretamente, porque aquí decimos nombres y apellidos, todavía acusaban a la empresa más o menos como que estaban haciendo negocio, en fin, oscuros. Y yo por último quería preguntarle, que tiene usted cosas que hacer. El gobierno ha anunciado test masivos, pero bueno, aquí ni se sabe ni se le espera. ¿Usted cree que van a llegar esos test a la población? Pues yo espero que lleguen, porque son esenciales para lo que se llama la operación de desescalado. Aquí hay dos formas de abordar esta crisis. Una, como la ha hecho el gobierno, que es matando moscas a cañonazos, produciendo un efecto sistémico muy grave en nuestra economía, y otro es como lo han hecho los países que con inteligencia, con preparación y con prevención han abordado esta cuestión. En Corea del Sur, en Taiwán, en Singapur, en el propio Japón, en Alemania, de alguna manera, han adoptado digamos, modelos de seguimiento de los casos positivos que intentaban pues enquistar a los casos que estaban activos en ese momento y a su círculo próximo, a su familia, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, para encapsular ese problema, ese foco, e intentar que ese foco se aislase, pero no todo su alrededor, no toda la economía, no toda la sociedad, y de esa manera poder mantener una actividad digamos, social normalizada y productiva normalizada para el país, para que no fuese el impacto en términos de empleo y de economía tan profundo, y eso lo han hecho. Pero claro, para hacer esa estrategia, primero hay que tenerla prevista, y segundo tienes que tener los medios adecuados, y los medios son mascarillas, los medios son guantes, los medios son test masivos para poderlo realizar, pero es que en este momento todavía, hoy, cuando es 15 de abril, es decir, 3 meses después de que se diera la primera voz de alarma y 2 meses después de que el primer muerto en nuestro país, todavía no tenemos material suficiente. Claro, si se quiere poner a toda la población española una mascarilla y tú utilizas una de las mascarillas de quirófano, necesitas 1 o 2 o 3 por día, pues tú necesitas diariamente 150 millones de mascarillas. Claro, al cabo de la semana son 1.000 millones de mascarillas y 4.000 a lo largo del mes. Si tú no cuentas con 4.000 millones de mascarillas, tú no puedes poner en marcha una estrategia de esa naturaleza. Si tú no tienes test para rápidamente hacérselo a los profesionales sanitarios, a los que están en primera línea, pero también después al resto de la sociedad, tú eres incapaz de identificar claramente quiénes pueden ser un foco de contagio y digamos, separarlos del resto de la sociedad para que el resto de la sociedad siga trabajando y siga teniendo una actividad normalizada. Si tú no tienes una aplicación informática de geolocalización que te identifique perfectamente dónde está la persona que es positiva y cuál es su entorno para poder identificar ese foco y rápidamente abordarlo, pues tampoco puedes, digamos, tomar decisiones en esa materia. Por tanto, ¿hay otra forma de abordar esta crisis? Por supuesto que la hay. ¿La han adoptado otros países? Claro que la han adoptado. ¿Por qué no la ha hecho España? Porque no tenía un plan, porque no tenía preparación, porque no tenía material, porque en el momento en que todos los países estaban haciendo acopio, mirando, monitorizando la situación de China, en España estábamos en otra cosa. Estábamos preparando manifestaciones, estábamos preparando cosas en Cataluña, estábamos con lo de Delsi y Ábalos de Venezuela, estábamos con el foco en otro sitio y el gobierno recién llegado no estaba en lo que tenía que estar, que es una de las pandemias más graves que vamos a vivir en este siglo, ¿no? José Ignacio Echanez, portavoz adjunto del Partido Popular, con amplia experiencia, como él decía. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a Fran y muchas gracias a Manuel y a Luis también.
Sí, precisamente voy a presentar ahora a nuestro próximo invitado. El gobierno, como decía José Ignacio Echaniz, no solamente no sabe, en fin, adquirir material, sino que además el capital humano, que es quizá lo más importante, no sabe utilizarlo. España tiene un ejército de gente preparadísima, que son los veterinarios. Los veterinarios, pues cerca de 30.000 veterinarios en toda España, perfectamente capaces de enfrentarse a esta situación, pero presidente de la Organización Colegial de Veterinarios de España, don Luis Alberto Calvo Sáez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntenos, porque ¿cuántas cartas llevan ya escritas, cuántas llamadas al gobierno? ¿Y qué le han dicho? Claro, pues nosotros lo que nos han dicho es más rápido de contestar, que es en principio desafortunadamente nada. Pero nos hemos ofrecido desde el primer momento, lo que hicimos fue personalmente ofrecerle al Ministerio todo nuestro apoyo, pues como deber de ciudadano, como deber de Estado, como deber de profesión, porque nosotros tenemos una experiencia adquirida a lo largo de muchísimos años, de más de 100 años en la lucha contra enfermedades que ahora ya no nos queremos acordar de ellas porque muchas de ellas prácticamente se han conseguido erradicar. Me refiero a quiste diatídico, me refiero a brucelosis, me refiero a fibra aftosa, me refiero a enfermedades que hemos estado luchando y que estamos acostumbrados a tratar. Nosotros cuando luchamos contra enfermedades poblacionales, estamos acostumbrados a las epidemias. Es verdad que yo tuve la oportunidad de conocer a José Ignacio Echaniz en el caso de la rabia, que hubo una zoonosis que es tan dramática como la rabia. Imagínense si este virus fuera como el de la rabia, este virus tiene una letalidad del 0,5% o el 1% y la rabia tiene una letalidad del 100%. Imagínense lo que pudiera suponer eso y que nos pille de la forma en que nos ha pillado, de totalmente indefensión preventiva. Sí, vamos a ver. Los veterinarios, ustedes lo sabrán, son especialistas en, microbiología, inmunología, zoonosis. En Alemania, tengo entendido que uno de los principales expertos que está a la cabeza en la lucha contra el coronavirus, este es el doctor Lothar Wieler, es un veterinario el que está ahí al pie del cañón. Pero ¿y en España qué les cuentan en el ministerio cuando ustedes llaman y dicen, oiga, cuenten con nosotros? Pues es una cosa un poco inentendible, porque nosotros nos hemos ofrecido, la única contestación realmente ha sido la que hizo el doctor Simón en público, que bueno, pues no fue muy afortunada, porque dijo que bueno, que en otras ocasiones en las que existan problemas que tengan que ver con otras disciplinas, pues se podrán incorporar. Si esta enfermedad, que es una zoonosis, que proviene de los animales, que los animales y las personas compartimos 7 de cada 10 enfermedades que están íntimamente ligadas, no tiene nada que ver con los veterinarios, pues entonces eso nos sorprende muchísimo, porque nos sorprende, nos desazona y nos preocupa mucho, porque es que estamos jugando con una enfermedad que tiene una infectividad enorme. Si esta enfermedad tuviera una mínima letalidad como el virus de la gripe, hubiera sido, bueno, pues como la gripe mal llamada española del año 18, que supuso la muerte de 50 o 60 millones de personas, nada más y nada menos. Entonces, esta enfermedad que tiene una expansión tan rápida y tan exagerada, si no ponemos las primeras medidas preventivas y seguimos imponiéndolas, porque una de las graves problemas ahora mismo de esta enfermedad es que nos estamos centralizando exclusivamente en el tratamiento. Tratamiento, claro que hay que tratar, hay que abordarle, pero lo que no podemos hacer es desgastar a todos los médicos, enfermeras, a todos los elementos así, y no detectamos a los que contagian. Porque el problema de esta enfermedad no es el contagiarse, el problema de esta enfermedad es que un porcentaje altísimo, hablan incluso de un 80%, son asintomáticos, sin embargo son o somos expansores del virus.
Y entonces, si no nos detectan a nosotros, ¿qué adelantamos luego con necesitar, con movilizar no sé cuántas movilizar no sé cuántas personas? Si es que es imposible acabar con ello. Es imposible acabar con ello si no hacemos una labor de prevención y si no detectamos la fuente de contagio que es más peligrosa, que son o somos los asintomáticos. Sí, yo no quisiera alarmar, pero ha habido ya en algunos lugares, no sé si en Bélgica o en Hong Kong, que se han detectado en animales que han padecido coronavirus. ¿Eso se ha estudiado o qué hay de cierto? Sí. Bueno, sí que se ha detectado. Es lógico que cuando un animal convive con personas y además con un virus de esta naturaleza, pues que lleguen a adquirir el virus. Lo que ocurre es que no hay estudios que son experimentales, que no se pueden extrapolar a lo que está sucediendo en el campo, es decir, en situación real, porque ahora mismo no hay casos declarados. El caso más concreto es que hablan de los gatos y de los hurones, que parece ser que es lo más consistente. No hay casos declarados y sobre todo demostrados, no hay ni un solo caso de infectividad de los animales hacia las personas, de las personas hacia los animales. Es lógico que si están conviviendo con un virus lo adquieran, pero no manifiestan la enfermedad y sobre todo lo más importante es que no lo difunden y en principio ahora mismo los animales domésticos no suponen un problema. Y digo en principio ahora mismo porque esto es un virus y es un virus que tiene la capacidad, tiene la mala costumbre de mutar y de tratar de afectar a todo lo que puede. Entonces, en principio tenemos que estar tranquilos, pero por supuesto prevenidos, absolutamente. Sí, pues esa sería otra, que mutara todavía el virus. En cualquier caso, los veterinarios estáis haciendo una labor, pues en las granjas, en las instalaciones, que están garantizando el abastecimiento de productos procedentes de los animales. Y no sé, supongo que esperando que os llamen algún día. Bueno, pues ahora mismo ya hay laboratorios veterinarios que están colaborando en sistemas de análisis, porque es que es eso, nosotros estamos acostumbrados a tratar con miles de muestras diarias. Cuando hay un foco de cualquier cosa, de fiebre aftosa, no tratamos con individuos, tratamos con colectividades y ahí se movilizan los laboratorios. Ahora mismo ya hay, creo que se han incorporado algo más, 13 laboratorios ya de veterinaria que están pues colaborando para la detección, precoz, en este caso ya no es precoz, de infectados. Y nosotros, por supuesto, seguimos trabajando en lo nuestro, que es, nosotros estamos procurando la disponibilidad suficiente y la inocuidad necesaria de los alimentos y del agua. Y estamos seguimos evitando la propagación de zoonosis, porque no nos olvidemos de una cosa importante que tiene que tener en cuenta este gobierno. Y se lo hemos transmitido, se lo vamos a seguir transmitiendo. Cuando los recursos en el sistema hospitalario asistencial son tan masivos y se está dedicando tanto recursos, se están descuidando recursos para sanidad animal. Y cuando una de las patas queda coja, que no nos extrañe que salte alguna otra enfermedad. Imaginemos ahora si tenemos un 8% de déficit, que parece ser que nos dicen los expertos, los economistas, si le sumamos ahora un problema de peste porcina. Eso puede suponer un desplome de un mercado entero y eso puede suponer, no lo sé, pero así a lo alto, por lo alto, 1,5 millones de parados más. Entonces eso sería dramático. No podemos descuidarlo. Nosotros seguimos trabajando en eso, pero necesitamos también recursos. Pues ya solo lo que nos faltaba, pues esperemos que el gobierno recapacite, cuente con nuestros excelentes veterinarios que hay en toda España, porque no sé si era Pasteur el que decía que el médico salva a los hombres, pero los veterinarios salvan a la humanidad. Bueno, sí, pues, es verdad. Pues esperemos que ese ejército que tenemos de gente preparadísima, pues ahí están, listos para ayudar, si es que el gobierno algún día se da cuenta de eso. Muchísimas gracias, don Alberto Calvo Sáez, presidente de la Organización Comercial de Veterinarios de España. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues nosotros seguimos, estamos a la espera de hablar con más invitados
Pero a mí estoy viendo ya a Manuel González, que hoy también nos traía preparadas algunas reflexiones. Manuel, cuéntanos. Buenas, he estado escuchando aquí la intervención de don Luis y del médico, y lo de siempre. Hablamos siempre de lo mismo, la prevención. Una prevención que no hemos hecho ninguno, nadie se ha ocupado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un coche que está roto, ¿a quién llamas? ¿Al carpintero? ¿Llamas al modisto? ¿A quién llamas? Al mecánico, ¿verdad? Pues ese es el gobierno que tenemos. No buscan a la gente que sabe. Entonces, como no saben, están perdidos. Entonces, ¿qué es lo primero que no hemos hecho? Lo que han dicho, prevenir. ¿Cómo se previene de esto? ¿Cómo paramos el virus? Pues lo que ha dicho don Luis. La primera prevención es poniéndose una bufanda todos. Una bufanda. Una braga. Una braga para el virus aquí. La transmisión ya la cortamos. Los hospitales están hasta arriba. Fijaos en el número de nuevos contagios a diario. Y nos están preguntándose los expertos que tenemos, ¿cómo es posible que a pesar de estar confinados en casa un mes, o un mes y medio, o 2 meses, o 3, sigan esto? Lo que acaba de explicar don Luis. Porque no hemos atajado el problema. El problema, ¿dónde está? La rápida transmisión de la enfermedad. Entonces, ahora está la gente diciendo, no, es que no tenemos mascarillas homologadas. Pero vamos a ver, no entendemos de que no se trata de tener una mascarilla. Lo que se trata aquí es que pensemos primero, no en nosotros, sino en los otros. Si yo me tapo la boca y la nariz con esta bufanda, el virus se queda aquí. Y yo me tengo que cuidar muy mucho de que con este trapo no contagie a otra persona. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Enseñar a la gente qué es lo que tenemos que hacer. Y es una obligación que tenemos. ¿Por qué? Porque si yo te ayudo a ti y te explico esto, y tú sales de tu casa protegido, no protegiéndote a ti, sino protegiéndome a mí, y hacemos esto que cunda y que todo el mundo salga de casa tapado, cortamos el virus, o por lo menos una gran parte de su transmisión. Y entonces, todos los profesionales que están al cuidado de los enfermos, o de nuestros animales, o de lo que sea, pueden ir a hacer lo que tienen que hacer. Lo que acaba de explicar don Luis hace un momentito. ¿Os imagináis ahora que tengamos un problema mayor? Como por ejemplo una peste porcina. O sea, la gente se cree que sabe lo que está pasando, lo que está en juego aquí. Y no se entera de lo que está en juego aquí. Lo que está en juego aquí es la humanidad. No es España, es el mundo entero. Y entonces, ¿cómo es posible que con tanto experto que tenemos, nadie se ha fijado en Vietnam? Vietnam es un país relativamente pobre en comparación a España. ¿Sabes lo primero que hicieron? Mascarillas. Y el que no tenía mascarillas, buscaros la vida cada uno. Y entonces, ¿cómo es posible que un gobierno que tengamos no piense en España, no piense en nosotros? Piensa en sacarle, a ver cómo salgo en la prensa, a ver si salgo guapo en la prensa. Nada más. Pero es que es demencial tener a cocineros arreglando coches. Eso es el tema. Estoy viendo, gracias Manuel, que tenemos, acaba de entrar en directo también a Jorge Martínez. No sé si me estás escuchando, Jorge. No me está escuchando porque permanece impresionante. Sigue Manuel. Voy a intentar mandarle, este es un programa que hacemos en directo. Y el tema es eso, si no tomamos conciencia de que nuestra salvación está en nuestras manos, que si no pensamos en los demás, no salimos de esta. Yo tengo que pensar que cuando yo me tapo la boca, no me estoy protegiendo a mí. Estoy protegiendo a mi prójimo. Y esa es la única forma de salir de esto. Sí, te oigo. Vale, parece que ya tenemos a Jorge. Jorge, ¿me escuchas? Buenas noches. Sí. Buenas noches. Sí.
Voy a presentar. Jorge es afiliado de un partido que yo la verdad es que lo desconocía hasta ahora, el de IGRES se llama, ¿no? Igualdad Real. Sí, correcto. Sí. Bueno, pues tuvieron, en fin, la mala idea, por decirlo de alguna manera, de contabilizar el número de muertos que hubo en el mes de marzo. Les decía al principio del informativo, bueno, aquí lo repetimos prácticamente todos los días, que el gobierno nos está engañando con el número de fallecidos porque no se corresponde con la realidad, por una sencilla razón, y esta nos lo va a explicar exactamente Jorge, por qué no cuadran las cifras de muertos que da el gobierno con las reales. Sí, buenas noches. Pues es muy sencillo, ¿vale? Bueno, nosotros como escuchamos todos los medios de comunicación, muchos periódicos, muchas radios, muchas televisiones, nos dimos cuenta, bueno, y a muchos profesionales de otros ramos, nos dimos cuenta de un detalle, de un dato que dio una persona que yo creo que se debe tener en cuenta, que es Juan Antonio Alguacil, que es el presidente de los profesionales de las funerarias. ¿Vale? Que él hablaba le tuvimos aquí, fuimos de los primeros medios de comunicación que le entrevistó, nos quedamos helados cuando nos dijo que, bueno, pues las cifras podían ser un 40, por lo menos, un 40% más elevadas que las cifras que ofrecía el gobierno. Sí, entonces, claro, partiendo de ese hecho, de que de muchas y diversas fuentes nos venían esa alarma, pues nosotros nos dedicamos a buscar datos. Y efectivamente y sorprendentemente comparamos los datos de fallecidos de diferentes años en el mes de marzo, y en el mes de marzo de este año, bueno, a través del programa MOMO, ¿vale? Que es el sistema que usa el gobierno para saber cuándo hay más defunciones por alguna circunstancia fuera de lo normal. Por ejemplo, se usa mucho para saber los fallecidos en las defunciones con la gripe en invierno, ¿vale? Pero es un programa estadístico, ¿vale? No da las cifras reales, pero sí que da una aproximación, ¿vale? Entonces, nosotros contamos allí los muertos que ha habido en marzo en España, y ha habido unos 48.000, quiero recordar, 48.000, ¿vale? En el mes de marzo del 2020. Y la media que ha habido de muertos en marzo de otros años para atrás, pues ha sido en torno a 33.000, 34.000, ¿vale? Eso que nos indica, bueno, el gobierno dio a 31 de marzo que habían muerto por coronavirus 9.000 personas, ¿vale? Y la diferencia de fallecidos que nos salían a nosotros, los fallecidos realmente en España en el marzo 2020, que eran 48.000, menos la media de los años posteriores, que eran unos 33.000, 34.000, bueno, pues nos daban 15.000 fallecidos, ¿vale? Que nos da justo una cifra muy parecida a la que decía Juan Antonio, casi el 40% más de fallecidos. ¿Vale? Pues la aplicación donde vosotros habéis entrado, ese programa MOMO o el Instituto Nacional de Estadística, cuando vosotros entrasteis, proporcionaba, como debe ser, los datos del mes de marzo, pero tengo entendido que si ahora alguien quiere entrar y ver los datos del mes de marzo, pues, qué casualidad, ya no están disponibles. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge Martínez, por tomaros la molestia. Fíjense, estamos hablando de un 40, un 50% más de fallecidos que no están contabilizando. Sí, bueno, y hay que tener en cuenta una cosa, que el sistema MOMO funciona, como es estadística, son 2 minutos, 1 minuto. Da un máximo y un mínimo a partir de una cierta cifra de fallecidos que mueren por circunstancias normales, ¿vale? Nosotros decimos que hay un 40% más, pero puede que la cifra sea superior, por eso 40 o 50, pues bueno, podemos no estar fuera de la realidad. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Jorge Martínez, por en fin, ofrecernos más datos reales de lo que está ocurriendo en España. Bueno, ya vemos que del gobierno poco podemos fiarnos si no es de la iniciativa privada, de las empresas o de las administraciones que están más cercanas a los ciudadanos, y la administración más cercana a los ciudadanos son los ayuntamientos. Hoy tenemos